Muy buenos días. El día de hoy quiero hablar con ustedes, hermanos, hermanas, acerca del sucesor de Moisés, que fue Josué, y que antes de que Moisés pasara a la eternidad con Dios, Dios le mostró la tierra prometida y se la mostró subiendo al monte Abarim, que es la imagen que vemos aquí atrás. Abarim es más que un monte, es una cadena montañosa, pero fíjate, esta es la vista que tuvo Moisés a la distancia de la tierra prometida. Y la verdad es que hay mucha gente que así se queda contemplando a la distancia la tierra prometida, las promesas de Dios. Y la verdad es que yo no quisiera que eso nos pasara a nosotros. Sabemos que Moisés fue un hombre que vivió su vida en servicio a Dios, pero aún así no alcanzó a llegar a la tierra prometida. Por lo menos no en esta vida. Sabemos que él está en la eternidad con Dios, disfrutando, pero hubo un sucesor para entrar al pueblo, llevar al pueblo de Dios a esta tierra prometida. Y si tú te fijas, la verdad es que son puros desiertos antes de entrar a la tierra. Es un desierto tras otro. Y que fueron 40 años que se la pasaron ahí. La verdad es que no fue un tiempo agradable. No sé si alguno ha estado en el desierto, pero la verdad es que no es nada agradable. Mucho menos vivir ahí. Pero todo llega a un final. Y también el tiempo de sufrimiento llega a un final. Y el tiempo de estar esperando promesas de Dios llega por fin el cumplimiento de las promesas. Y eso es lo que quiero hablarte el día de hoy. Mira, a Josué se le describe, si buscáramos una palabra para describir a Josué, la verdad es que la palabra que encontraríamos es valor. Si buscáramos a Josué y qué define su vida, sería valor. Pregúntate a ti mismo y pregúntale a las personas que te rodean si te pudieran describir en una palabra, ¿cuál sería esta palabra? Tal vez no nos guste la palabra que encuentres para nosotros, ¿verdad? A lo mejor te digan, no, pues corajudo, ¿no? O temeroso, ojalá no nada, ninguna de esas cosas te las digan a ti. Pero la verdad es que si buscáramos a Josué y buscamos una palabra para definirlo, cómo fue su vida, encontramos la palabra valor. Mira, esta palabra se encuentra 18 veces, más bien se encuentra muchas veces en los primeros 18 versículos del capítulo 1 de Josué. Se muestra por lo menos 5 veces esta palabra. Y es algo que tenemos que estar recordando, esa es la verdad. Necesitamos estar recordando de que Dios con nosotros, y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, no es lo mismo confundir valor con ser peleonero. ¿Sí? Hay gente que es peleonera, pero no es precisamente por valores, es simplemente porque es gente que es bravucona, ¿no? No está contenta sin pegar o sin que le peguen, o las dos cosas. Pero fíjate, déjame te explico la diferencia. El ser bravucón significa hacer algo en lo cual se involucra un riesgo, porque la persona bravucona y que suelta golpes, pues también se lo regresa. Entonces, es hacer algo que involucra riesgo y es la habilidad de confrontar el dolor y el peligro sin tener temor. Pero el valor es diferente. El valor viene de una palabra en latín que significa, que proviene de corazón. ¿Sí? Eso proviene de corazón. Entonces, literalmente, significa que le pones el corazón. ¿Sí? Le pones la fortaleza para enfrentarte a aquellos que le temes. No es que no tengas temor, mires como el bravucón, o sea, el bravucón hace las cosas porque no tiene temor. ¿Sí? No, no te tengo miedo, no le tengo miedo, nada, si he escuchado eso, ¿no? No, la persona que tiene valor es aquella persona que sí tiene temor, pero que puede sobreponerse a esos temores para lograr las metas o para lograr el plan de Dios en su vida. Entonces es mucho más que una cualidad. ¿Sí? El valor es más como un estado en el cual elegimos pertenecer. Mira, yo sé que todos nos gustan los héroes, ¿sí? Y es más, en la actualidad nos hacen falta héroes, ¿sí? Por eso es que luego a los futbolistas hay gente que los idolatra porque que no hay héroes. Entonces, cuando se ven las películas, queremos ver a los héroes, ¿no? O sea, ¿qué película quieren ver los niños? Pues un héroe, una heroína, o nos encanta verlo en la literatura, o nos encanta verlo en nuestra comunidad, aquella gente que por fin enfrente
los problemas, ¿verdad? Que tenga el valor de decir las cosas. La verdad es que nos encanta. ¿Por qué? Pues porque es esencial para tener una vida que valga la pena vivir. Y sobre todo, si consideramos todos los temores que estamos enfrentando el día de hoy, por medio de la pandemia, no ha sacado lo mejor de la humanidad. O sea, hay gente que pues está sufriendo todavía consecuencias, y no estoy hablando solamente de económicas. Hay gente que tiene secuelas mentales, hay gente que tiene secuelas emocionales, hay gente que, o corporales, porque hay gente que no ha parado de subir de peso por la pandemia y por menos movilidad. Pero fíjate, una cosa muy interesante, hermana, es que los psicólogos han estudiado mucho el temor. Y ¿sabes qué es lo que dicen los temores, los psicólogos sobre los temores? Que son el mayor motor de la vida de una persona. Esto decide qué cosas van a hacer y qué cosas no van a hacer. Sean cristianos o no sean cristianos. Nosotros como cristianos también tenemos temores. Entonces aquí es importante que entendamos que el temor es real. O sea, yo sé que nos gustaría ignorarlo y decir, bueno, en Cristo ya no tengo temor, pero la verdad es que sí tienes. Si tienes temores todavía en tu vida, y fíjate lo que dicen los psicólogos, es de que aún desde niños, tus primeros recuerdos, los primeros recuerdos que almacena la mente, tus primeras memorias que se registraron, es acerca de los temores, porque tal vez tú eras de estos niños, niñas que tenían temor a la oscuridad. Yo no conozco un niño o una niña que no le tenga miedo a la oscuridad, o que no haya visto figuras en la oscuridad, y el miedo es, vamos, está presente. Por eso los psicólogos dicen que es uno de los motores más grandes con los cuales cuenta un ser humano, que le motiva a hacer o no hacer cosas. Porque el temor paraliza, pero el temor también lleva a hacer cosas que son, pues, a veces tonterías. Esa es la verdad. No es un buen motor. Sí es un motor grande, sí es un motor importante, pero no es un buen motor. Entonces, si tú te recuerdas cuáles son tus primeras memorias, o te acuerdas de tu infancia, tal vez te vas a acordar de que tenías temores, que temor a la oscuridad, temor a cuando te llamaba tu mamá, temor a que te fueran a pegar, que para eso te estaban llamando. No sé cuáles eran los temores con los que tú hayas confrontado, pero la verdad es que cuando fuimos creciendo, esos temores a la oscuridad se van cambiando por otros tipos de temores, como son los temores a ser rechazados. O sea, sobre todo en la adolescencia. O sea, hay muchos jóvenes que hacen cada barbaridad para ser aceptados. O sea, incluso con los retos estos de TikTok y de otras plataformas sociales, hay gente que está muerto aceptando retos. ¿Por qué? Pues porque quieren ser aceptados. Entonces, si te das cuenta, todavía el temor, como que van cambiando a lo que le temes, pero el temor sigue estando presente en nuestras vidas, en las diferentes etapas en las que vivimos. Entonces hay gente que vive una vida con el temor a ser rechazado, o que no se anima a iniciar negocios, que no se anima a iniciar una relación por el temor al fracaso. Esa es otra realidad también. O sea, te digo, van cambiando. Mientras vas creciendo, los temores van cambiando, aunque hay gente que todavía, aunque es grande, todavía le tiene miedo a la oscuridad. No sé si tú has estado en algún lugar que luego de repente se va la luz y la gente grita, ¿no? Y ya son adultos, no son niños. Entonces hay gente que de todas maneras nunca le pierde miedo a la oscuridad. Pero sí vamos desarrollando otros temores, como los temores a hacer, cometer un error, a fracasar, y que eso nos impide seguir avanzando. Entonces, quiero hablarte acerca de la historia de la vida de Josué, y de Moisés mismo, que fueron historias en las que les involucraba riesgo y sacrificio, pero que tuvieron que vencer los temores, porque los temores van a seguir ahí, aunque hayas aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Los temores te van a seguir atacando, y es importante que aprendas de que no estás solo. Sí lo vamos a vencer el temor, pero no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con la ayuda de Dios, y de eso te quiero hablar el día de hoy. Entonces, hay que hacernos esta pregunta: ¿tenemos el valor para hacer las cosas que Dios tiene para nosotros? ¿O vamos a dejar que nuestros temores nos impidan avanzar? Fíjate, esa primera generación de israelitas que salió de Egipto, la razón por la cual no entraron a la tierra prometida, pues sí fue, obviamente, porque tuvieron temor.
a los gigantes, temor a que no lograran entrar a la tierra. Pero fue ese mismo temor el que los llevó a mandar espías a la ciudad, porque Dios nada más les había dicho, vayan y tómenla. Pero fueron los temores de ellos, oye, ¿y qué tal si mandamos gente a mirar que la cheque, no? Y que vea si conviene, y que vea si la tierra es rica. A ver, ¿vale la pena entrar a pelear y a morir por eso? O sea, sí, Dios ya dijo, pero yo necesito que me convenzan de otras maneras. O sea, ¿sabes qué es eso? Es temor nada más. Entonces, si tú no aprendes a dejar que Dios eh, te ayude a controlar esos temores te van a mantener siempre alejado de las promesas de Dios, como le pasó a esa generación. Fueron sus temores las razones por las cuales no pudieron entrar. O sea, yo sé que culpamos a Dios, ¿no? Es fácil decir, pues es que Dios ya no me lo permitió porque me equivoqué. No, la verdad es que ellos tenían temores y sus temores no les iban a permitir entrar a la tierra prometida. Por eso es que Dios no les permitió entrar. No es que, vamos, no es que fuera un castigo. Simplemente ellos no iban a poder entrar porque el temor no se los iba a permitir. O sea, yo lo veo más como un castigo, yo lo veo más como el amor de Dios, el no permitirles a ellos que su temor les permitiera caer en batalla. Ellos no estaban listos. Eran retos muy importantes los que iban a enfrentar, pero ellos no estaban listos porque tenían una mentalidad de esclavo, una mentalidad de derrotado, sus temores los perseguían, y dentro de todos esos temores, ¿sabes qué es lo que pasa cuando la gente está llena de temor? Que se la pasa también murmurando, como que van de la mano, el temor y la murmuración. O sea, primero, ¿por qué murmuro? Porque tengo miedo, ¿sí? Entonces, la verdad es que hay que, si tú has vivido con temor, hay que dejar esos temores en las manos de Dios y creer que Dios tiene cosas mejores para ti y que Dios sí quiere que entres a la tierra prometida. Mira, cuando yo veo desde ese lugar y se observa la distancia, la tierra prometida, dices, está tan cerca y tal vez tú puedas cerrar tus ojos en este momento y ver esa salud que Dios tiene para ti y ver esa familia que Dios tiene para ti restaurada, fortalecida, sana y que está tan cerca, pero sabes que hay que visualizarlo y hay que enfrentar los temores, porque no estás solo. Mira, si estuvieras solo, entonces tenemos temor, tenemos razón en tener temor, pero no estamos solos, hay que controlar, hay que controlar esos temores. Mira, los psicólogos pues quieren controlar los temores con platiquitas y con pastillas, con chuchitos. Pero la verdad es que eso más bien te hace que no pienses, no es que no tengas temor, simplemente te dan cosas para que no estés pensando y le bajes, pero esa no es una solución. O sea, lo que yo necesito es que surja valor desde el corazón, desde lo más adentro, porque eso es lo que es el valor. O sea, que surga desde el interior como un río de agua viva y diga, sí, aunque gigantes haga ya como dice la canción, yo no temeré. Yo voy a poseer la tierra que Él me dio. No es que no haya temor, ese temor se va a controlar. Mira, es importante que aprendamos a manejar los temores, porque si tú no haces eso, entonces los temores te van a manejar. El temor a lo que tú seas, a lo que tú tengas. Si tienes temor a quedarte solo, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Te vas a quedar solo. Si tienes temor a estar en la pobreza, vas a vivir en la pobreza. ¿Por qué? Porque el temor te está controlando y el temor hace que tomes decisiones equivocadas. Así como los israelitas, o sea, no dejaban de cometer un error tras otro, o sea, era uno tras otro, porque tenían mentalidad de esclavo y porque tenían miedo. Y la verdad es que yo cuando acepté a Jesús como Señor y Salvador, dice la Biblia que las cosas viejas pasaron, así que yo no voy a seguir viviendo en el temor. Y yo no me la voy a pasar de un desierto tras otro, porque esa fue la historia de los israelitas. Pasar de un desierto a otros, dando vueltas. No estaban nada más en el desierto. Mira, yo escuchaba de joven que decían que se la pasaron 40 años en el desierto, pero la verdad es que no está completa la frase. Fue 40 años en los desiertos, porque no era un solo desierto. Sí, había un desierto de Sin con S, un desierto de Sin con Z, y había un montón más de desiertos, el desierto del Negev, o sea, si tú ves toda esa zona, eran muchos desiertos, no era solamente uno, y hay gente que se la ha pasado así toda su vida, dando vueltas, saliendo de un desierto para entrar a otro. Y pues mi hermano, hermana, la vida en el desierto no es vida, por lo menos no en abundancia. No es la promesa de Dios en una tierra donde fluye la leche y la miel. Y así hay gente que dice, es que quisiera saber esa leche y esa miel. Pues es que, hermano, para hacer eso, hermana, hay que enfrentarse a los gigantes.
hay que enfrentarlos. Esos no se van a quitar, no te lo van a entregar nada más, porque llegaste, o sea, hay que luchar con ellos. Ese gigante puede ser deudas económicas, ese gigante puede ser poder comprar esa casa para tu familia, ese gigante puede ser un cambio en tu vida radical que te ayude a reconstruir tu familia. O sea, hay tantos gigantes con los que nos vamos a enfrentar. Pero fíjate, quiero leer contigo aquí en cuando Josué fue designado como sucesor de Moisés, dice: Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano en él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás en tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Pues tomó Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces, vemos aquí eh, a un Moisés que está siendo instituido, mucho más joven que Moisés, mucho más fuerte, y aparte varón de guerra. O sea, otra manera de definir a Josué, mucha gente lo definiría como varón de guerra, pero nosotros también debemos ser definidos como varones, como mujeres de guerra, porque estamos en una guerra con este mundo, estamos en guerra con la carne, estamos en guerra con el diablo y con sus demonios. No estamos en paz, estamos en guerra. Hay gente que dice: no, hermano, es que yo ya hice una tregua. Hice una tregua con el enemigo, él no me ataca y yo tampoco ataco su reino. No, hermano, no estás en tregua. El diablo te está ganando. Esa es la realidad. Tú simplemente renuncias al derecho de atacarlo. Y si tú renuncias al derecho a atacarlo, entonces también estás renunciando al derecho a entrar a la tierra prometida, porque la tierra prometida se entra en guerra. El diablo no te va a dar la paz, el diablo no te va a dar la salud. Bueno, no es que él te la dé, él no te va a permitir que lo tomes sin pelear. No va a soltar a esos hijos sin pelear, sin ayuno, sin oración, sin intercesión, acostado en la cama viendo el televisor, no vas a tener las promesas de Dios, eso te lo puedo garantizar. Entonces, por eso es que necesitamos pelear. Mira, es importante que tengas un tiempo de oración con tu familia, de intercesión. Bueno, el que esté interesado, vamos a tener una reunión de intercesión en Zoom. Por ahí manda tus mensajes aquí en el Messenger, para que te podamos invitar. Pero la verdad es que vamos a hacer una oración Zoom este sábado, de intercesión. Vamos a orar por nuestro país, vamos a orar por nuestra nación, por las elecciones, por todo lo que está pasando en su país. Necesitamos clamar. Y si tú tienes problemas con tu familia, ponte a clamar. Mira, si no lo quieres hacer con nosotros, está bien, hazlo en la iglesia donde estés congregando, o hazlo con tu familia, pero hazlo. Lo importante es que tú seas parte del pueblo de Dios que pelea, que guerrea, que entra a la batalla, que está dispuesto a ser vencedor, a tomar lo que Dios tiene para ellos. Tienes que ser parte de ese pueblo valiente. Mira, para dedicarle tiempo a intercesión, en oración, se necesita valor, se necesita valor. Es más fácil no hacer nada, pero hay que tomar el valor y dejar que Dios haga algo espectacular en tu vida. Fíjate, Dios va a utilizar un hombre
que ahora va a ponerse en los zapatos de Moisés, y déjame decirte que esos zapatos son muy grandes. O sea, los zapatos que don Juan Moisés no eran fácilmente que alguien los llenara. Recuerda que Moisés había sido el hombre que había derrotado a Faraón y a todo Egipto y a todos los ejércitos. ¿Sí? Lo hizo Dios, pero lo hizo a través de él. Entonces, ese fue el hombre que lo había confrontado a Faraón. También había sido el hombre que había dividido las aguas del mar. Ese es el hombre que estamos hablando. Y no solamente eso, era un hombre que había hablado con Dios cara a cara, a tal grado de que Dios con su propio dedo escribió la ley y se la entregó a Moisés. O sea, fíjate, ese era el tipo de contacto que Moisés tenía con Dios. O sea, no era cualquier cosa, o sea, el lugar que iba a ocupar. Y fíjate, aquí Moisés sabiamente le está pidiendo a Dios que elija a alguien para guiar a su pueblo. O sea, que no sean como ovejas sin pastor. O sea, pero Dios de todas maneras ya tenía a alguien preparado. Aquí simplemente Moisés pudo ver quién era. No es que Dios no tuviera a alguien, Dios ya lo tenía, simplemente le permitió a Moisés ser parte de esa transición. Pero fíjate, no era sencillo eh, el papel y el rol que le dejaba Moisés a, a- a Josué. Y ahora Josué iba a guiar a un grupo de antiguos esclavos que iban a entrar a una ciudad, un grupo conjunto de ciudades que eran fortificadas, que no iba a ser fácil porque las cosas que valen la pena no se consiguen fácilmente. Bien dice un dicho que si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Pero ahora imagínate hacerlo con Dios. Iban a tomar ciudades fortificadas, pero fíjate, ¿dónde era la fuente de la fortaleza? Esto es importante reconocer, así como la fuente de la fuerza de Sansón no era sus horas en el gimnasio, como lo ponen en las películas, era el Espíritu de Dios. Fíjate, la fuente de la fortaleza de Josué, esto lo vemos en Josué 1, versículos 5 al 9, donde dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a los padres, a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira, hermanos, esta es la clave de la fortaleza, del valor de Josué. Jehová, Dios, Jesús, en tu corazón, y tú esforzándote, dice que te esfuerces y que seas valiente. Entonces también es una decisión. Sí, la fortaleza viene de Dios, pero la decisión es mía, en dejar el temor a un lado y enfrentarme a los gigantes. Y no estoy hablando de ser corajudo, ni de ser bravucón. Estoy hablando de un valor que viene más allá de lo natural, que viene desde el corazón de Dios que mora en ti, y decir: Señor, yo todo lo puedo contigo, que me fortaleces, porque le dijo Dios que no lo iba a dejar. Simplemente le encargo que no se apartara de sus mandamientos, no se apartes de él. Y le dijo varias veces en ese pasaje: esfuérzate, sé valiente, ármate de valor. Y tal vez necesitamos que Dios nos lo diga hoy otra vez a nosotros el día de hoy. Yo te lo digo a ti, hermano, hermana, que nos escuches. Esfuérzate, ten valor. Atrévete a creer que Dios tiene cosas increíbles para ti, que Dios no te ha olvidado, que sus promesas son verdaderas, que si has estado muchos años viendo a la distancia esa tierra prometida, dándole vueltas alrededor, y cuando parece que ya vas a entrar otra vez, te quedas a vagar en el desierto. Es el momento de decir: Señor, en este momento yo voy a tener el valor, yo voy a clamar por esa salud. En este momento yo voy a clamar por mi familia, que no se va a perder, pero voy a hacer cosas para que ellos no se pierdan.
los voy a poner a que escuchen estos mensajes, voy a entrar a las reuniones con alguno de los grupos de Zoom para orar, para interceder, voy a ir a mi congregación, voy a ir a la iglesia, voy a hacer algo, no me voy a quedar apático, esperando que simplemente sucedan las cosas. Mira, esos que pensaron eso, se quedaron vagando en el desierto por 40 años. Aquellos que no se atrevieron a dar el paso. Entonces, esto es de valientes, hermanos. El reino de los cielos es de valientes. Dice Escritura que hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Así que hay que ser valientes el día de hoy. No vivas en temor. Mira, una de las razones por la cual nos rendimos al temor o vivimos el temor es porque nos enfocamos en aquello que está en nuestra contra, en lugar de aquello que está a nuestro favor. Mira, la vida puede ser muy atemorizante si perdemos el enfoque de Dios en nuestras vidas. Si perdemos su presencia en nuestras vidas, si nos olvidamos que Él está conmigo todos los días. Si se me olvida que Él tiene el control de cada circunstancia. Entonces sí voy a vivir en temor, aterrado, y no voy a caminar y me voy a quedar viendo las barreras a la distancia y solamente vagando de un desierto a otro. Mira, el temor puede apachurrarte de tal manera que solo vivas una vida en tristeza, en pobreza, en depresión. Atrévete a tener valor y tal vez tú eres de los que necesitan en este día escuchar, sé fuerte, anímate, sé valiente, porque Dios tiene cosas para ti. No te olvides de sus promesas, pero convive. Yo sé que el día de hoy por la pandemia y los aforos se ha vuelto complicado, pero tenemos tecnologías, hermanos, que no teníamos antes. Hay que utilizarlas. Manda un mensaje si tú quieres. Este sábado vamos a tener una reunión de Zoom de intercesión en varios grupos. Inscríbete a algunos si es que no tienes, pero vamos, no dejes de hacer algo. No dejes de interceder, no dejes de clamar, no dejes de creer. Sigue viviendo el sueño de la tierra prometida porque así es como vamos a entrar, enfrentando a esos gigantes. Mira, una cosa importante es que el valor no es la ausencia de temor, es poner el temor en el lugar correcto, en la perspectiva correcta. Mira, muchas veces nos dice la escritora que no temas, no temas, no temas. Quiere decir que el temor lo tienes que hacer a un lado. No es que no vaya a existir, no es que no vaya a estar ahí. Simplemente es poner el temor en el lugar correcto. El único que el temor que yo debería de guardar en mí es el temor de Dios. Es el único temor que debería de tener. Pero ese es un temor rebelente, no es un temor al fracaso. El temor del que estoy hablando ahorita es un temor a los fracasos. Y por eso no entraron a la tierra prometida, porque tienen temor al fracaso. Hay gente que no hace, no toma lo que Dios le tiene para él porque tiene miedo a fallar. Porque implica riesgo. O sea, obedecer a Dios siempre implica un riesgo. Ir y entrar a esa tierra prometida implica riesgos. Y no siempre queremos correr los riesgos. Mira, hay que entender que Dios tiene todo bajo control. Y Él no te va a llevar a un lugar donde no puedes vencer, pero es con Él. Es a través de Él, es pasar tiempo en intimidad con Dios. Mira, Moisés era un hombre que era un hombre de oración, de ayuno, de intercesión. Moisés era un hombre que luego se apartaba por 40 días a ayunar. Ay, hermano, pues es que ayunar es muy difícil, hermano, abstenerse. Es más, yo puedo ayunar de tele, hermano. Yo he escuchado gente que sí me dice, como tú dices, vamos a hacer un ayuno, vamos a hacer ayuno intercesión. Hay gente que me dice, hermano, ¿y si yo ayuno de tele nada más? Hermano, ¿y si yo ayuno de redes? No, hermano, ayune de comida también. Qué bueno que usted quiere hacer los ayunos, pero necesita usted ayuno también físico. Ay, hermano, es que me arde la tripa. Pues enfóquese entonces en las promesas de Dios y no en las tripas. Sí, hay gente que toma decisiones con las tripas. Ese es el problema, ¿no? Pero hay que tomar las decisiones por la voluntad, la perspectiva de Dios, porque acuérdate lo que dice la Biblia en Romanos 8:31. ¿Qué diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Atrévete a vivir esas vidas de promesa. Mira, el valor viene de estar en la presencia de Dios. Por eso es que Moisés tomaba valor aunque estuviera enfrente del mar y que el ejército de Faraón venga tras de ellos. Él tomaba valor y todavía
ordenaba que separaran las aguas. ¿Sabes por qué? Porque ese valor viene de estar en intimidad, en la presencia de Dios, clamando, intercediendo. Moisés era un hombre de intercesión. Mira, por eso es que un poco antes de morir, todavía está intercediendo. Señor, permite que sea alguien líder, que vaya y que guíe al pueblo, para que no sea gente como ovejas sin pastor. Entonces, que eso está intercediendo. Moisés era un hombre de intercesión. Si tú quieres ver las promesas de Dios, hay que comenzar a interceder, hay que comenzar a clamar. No lo dejes, ay, pues si hay que interceder mejor por mí. Ay, hermano, ahí les doy peticiones. Qué bueno que nos mandes peticiones. Pero yo te invito también a que te atrevas a interceder. ¿Quieres ver las promesas de Dios sin ver los demás? ¿Quieres que Dios te provea sin ver los demás? Porque no te engañes, lo mismo que el hombre sembrare, eso también segará. Es lo que nos dice la Biblia. Entonces hay que agarrarnos, hay que ser valientes. Es como le dijo Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Josué fue un hombre que también, él no partió un mar, pero partió el río Jordán. Entonces, sí fue un hombre que pudo cumplir con las promesas de Dios para su vida. Y eso, las cosas, cómo Dios lo llevó a lograrlo, son otros mensajes que yo después. Simplemente el día de hoy quería hablar contigo de cómo necesitamos estar comprometidos a la visión de Dios. Necesitamos ser comprometidos a los planes de Dios. Si tú quieres que haya realmente un cambio en tu vida, hermano, comienza a interceder, comienza a clamar, comienza a darle el tiempo, comienza a creer que Dios tiene cosas más grandes para ti y comienza a dejar los temores a un lado. Deja el temor a un lado. Atrévete a creer que sus promesas son más grandes, sus promesas son eternas. Y si a ti te ha faltado ese valor, y si te ha faltado dejar el temor a un lado, entonces quiero clamar por ti el día de hoy. Cierra tus ojos. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia clamando, Señor, porque tú, Señor, nos ayudes a poseer esa tierra prometida, Señor. No quiero estar, Señor, viendo la distancia y pasando de un desierto a otro. Quiero entrar y tomar esa tierra prometida y tener el paz y el gozo y tomar posesión de todo lo que tú tienes para mí, que haya paz en mi casa y mi familia esté unida, Señor, y yo voy a interceder y voy a clamar y le voy a dar tiempo a la intercesión y le voy a dar tiempo a las reuniones de intercesión y voy a leer la Biblia con mi familia, Señor, y yo me voy a animar, Señor, y voy a tener valor, Señor. No voy a seguir viviendo en temor, Señor, porque las cosas viejas pasaron ya y todas las cosas son hechas nuevas. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú aún vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, si este mensaje ha sido de bendición para ti, dale like, compártele y si quieres entrar a una reunión Zoom de intercesión, manda el mensaje por Messenger y te vamos a contactar, te damos el link y entra y vamos a guerrear juntos. Y si no lo vas a hacer con nosotros, de todas maneras, hazlo con tu iglesia, hazlo con tu familia. Lo importante es que lo hagas y que veas la victoria de Dios en tu vida. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.